Bien, buenos días. Soy Fernando Checa, profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y patrono de la Fundación Carlos de Amberes. Voy a hablaros brevemente en esta pequeña presentación del cuadro que se conserva, cuadro de Rubens, que se conserva en la Fundación Carlos de Amberes desde el momento de su ejecución, El martirio de San Andrés, una de las obras fundamentales de Pedro Pablo Rubens en España. Rubens había venido a España dos veces. Es un pintor cosmopolita, viajero, que había estado varios años en Italia, ha estado también en Francia, en Inglaterra, pero a España viene por primera vez en el año 1603, todavía en el reinado de Felipe III, y por segunda vez en 1628, ya reinando Felipe IV. Sin embargo, el cuadro de San Andrés, el martirio de San Andrés, no fue pintado en estos viajes, sino fue pintado en las circunstancias que voy a comentar en Flandes, en Amberes, y trasladado a España en el año 1638. Bien, este cuadro, como digo, desde entonces forma parte de la Fundación Carlos de Amberes, pues ha sido un cuadro que últimamente ha viajado por distintos países e incluso continentes, porque, como digo, se trata de una de las obras maestras de Rubens en su última etapa. Aquí estamos viendo la reciente exposición en Amberes, en la casa de Rubens, donde el cuadro centraba la gran sala de la exposición. También la pintura ha viajado a América, ha estado en el Museo Internacional del Barroco en Puebla y en el MUNAL, en el Gran Museo de Pintura Colonial mexicana de Ciudad de México. También ha estado un mes, estuvo en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, centrando él solo una exposición, ¿no? Aguantando perfectamente esa gran pared del zaguán de entrada del Museo Thyssen, indicando la altísima calidad de la pintura. Para comprender bien esta pintura, el contexto en el cual se está produciendo, pues quizás sería conveniente hacer un brevísimo repaso a otras iconografías de San Andrés que son distintas o a veces no tan distintas a lo que va a plantear Rubens, ¿no?, al final de su vida. Pero aquí estamos viendo el martirio de San Andrés, esta obra fenomenal de la primera a la izquierda de Caravaggio de 1607, una obra que estaba en España desde 1610, aunque ahora está en el Museo de Cleveland y que era de la colección del quinto duque de Benavente, ¿no? Es una de las obras maestras de ese realismo, de ese claroscurismo, esa pintura que luego se llamó tenebrista, que practicó Caravaggio y que revolucionó absolutamente el arte europeo del 17. En el medio estamos viendo la famosa escultura del francés Duquesnoy en el crucero del Vaticano, una obra sobre la que luego volveremos al final de 1629-1640, una versión distinta, una versión en la cual ya muestra esa huella del clasicismo del barroco, pero también la aparición decisiva de la influencia de una escultura como el Laocoonte, que ya veremos también será importantísima para el cuadro de Rubens. Y en Sevilla existía este cuadro desde más o menos 1610 de Juan de Roelas,
el cuadro de la derecha, cuadro de influencia cierta manera veneciana, tintoretesca, un cuadro de 5 metros de altura, ¿no? Indicándonos también esa gran devoción que despertaba la historia y el martirio de San Andrés. El gran Rivera había hecho también al menos dos versiones importantes de la iconografía de San Andrés. A la derecha el cuadro del Prado, hacia 1631, ¿no? Que acusa esa influencia de Caravaggio en la pintura del pintor español afincado en Nápoles, y el martirio de San Andrés, una fase distinta del proceso de martirio del santo, que se pinta Rivera en 1628 y que nos muestra la fase primera, ¿no? El momento en el cual el santo se niega a adorar a los ídolos y por esa razón va a ser crucificado, como veremos más adelante. Pero adentrémonos ya en nuestro cuadro, ¿no? En nuestro cuadro, el cuadro de Pedro Pablo Rubens. Aquí tenemos a un personaje clave para todo ello, que es este personaje, ¿no? Que es Carlos de Amberes, que va a fundar el Real Hospital de San Andrés de los Flamencos, donde se ubicará bastantes años después de la fundación el famoso cuadro de Pedro Pablo Rubens. Aquí vemos a el personaje que va a fundar este hospital, como digo, en 1594, lo va a colocar bajo protección real, bajo el patrocinio del rey todavía Felipe III, y va a estar gobernado desde un primer momento por la noble guardia de archeros de Corps, que era la guardia flamenco borgoñona del rey de España, ¿no? Siempre la fundación ha estado absolutamente vinculada a la corona desde un primer momento, ¿no? Y es la fundación más antigua que existe en España, tipo asistencial, aunque es una fundación de tipo cultural, que procede de este momento de finales del siglo XVI. Este cuadro que estamos viendo aquí, de autor anónimo, se conserva también entre los bienes más preciados de la fundación. Bien, este es el cuadro en cuestión. El cuadro en cuestión se va a realizar ya a finales de los 30, se va a colocar en el altar mayor del hospital. Este hospital se funda en el año 1606, 2 años después de la muerte de Carlos de Amberes. Se sitúa en un primer momento en la calle de San Marcos de Madrid. En el año 1609 el rey vuelve a confirmar su patronato del hospital, y a partir de 1621 pues el arquitecto también, el arquitecto de la corte, el arquitecto real Gómez de Mora, pues diseña los planos para este primer edificio que hoy ya no se conserva. Bien, pero el personaje capital para comprender el significado y el origen, sobre todo, de nuestro cuadro, es un mercader flamenco, un mercader de lonja afincado en Madrid, Jan van der Vogt, que comienza a preocuparse por entrar en relación con Pedro Pablo Rubens hacia 1630, ¿no? Este era un personaje importante, era el representante en Madrid, es decir, la corte del rey, de la imprenta
de Plantino, de Plantin Moretus, ¿no? Una imprenta capital para el desarrollo del libro impreso, el libro grabado en la Europa de los siglos XVI y XVII. Van der Burg era además coleccionista de pintura, ¿no? Tenía en su inventario, que hoy conocemos, tenía nada menos que 67 pinturas, fundamentalmente de pintura flamenca, ¿no? Siendo entonces uno de los grandes coleccionistas madrileños de pintura de este país. Hacia final de la década de los 30, pues en 1639-40 realiza ya el encargo directo a Rubens, negociando el precio, negociando las características, alabando la excepcional mano de Rubens, entonces quizá el pintor más famoso de toda Europa, mostrando también interés incluso por el marco, que es un marco original, como comentaré después. Bien, el cuadro que estamos viendo aquí y que podemos ver ahora en un grabado de la época, se basa en una historia que está sacada de la Leyenda Dorada, una colección de vidas de santos escrita en 1260 por Jacopo de la Vorágine. Es una de las fuentes fundamentales para la iconografía de santos de todo el Renacimiento y el Barroco, procediendo de esta fuente, como digo, medieval. ¿Qué es lo que nos narra la pintura de Rubens? Pues bien, la pintura de Rubens nos narra el momento del martirio de San Andrés, ¿no? Discípulo de Cristo, que viaja a Grecia tras la muerte de Jesús. En Patras logra convertir incluso a la mujer del procónsul, que se llama Maximilia. El procónsul se llamaba Egeo, ¿no? Y allí realiza una enorme predicación del Evangelio y del cristianismo, ¿no? De la vida de Cristo. San Andrés se va a negar en esa polémica entre paganismo y cristianismo a adorar a los ídolos, ¿no? Es el tema del cuadro de Ribera que veíamos, de Budapest, que veíamos hace un momento, y por esta razón es crucificado por Egeo, ¿no? Por el procónsul. San Andrés es crucificado y durante los 2 días que dura su crucifixión se dedica a predicar la buena nueva del Evangelio de Cristo. Incluso habla esta fuente de hasta 20.000 personas acudieron a esta predicación desde la cruz. Esto hizo una presión realmente absoluta sobre el procónsul, que al tercer día ordena que San Andrés sea levantado, sea sacado de esta crucifixión. En ese momento San Andrés se niega a ser descrucificado, levanta la cabeza, aparece inundado por una luz milagrosa, ¿no? Por una luz divina, y expira. Entonces, en el cuadro lo que estamos viendo son estos últimos momentos de San Andrés, ¿no? Momento de la petición por parte de Maximilia y del pueblo de la piedad con San Andrés, el momento también en el cual el procónsul o uno de sus esbirros pues ordena que San Andrés sea crucificado. Es el personaje de la derecha en ese magnífico caballo, que es uno de los grandes caballos que supo pintar Pedro Pablo Rubens.
señala el hecho de que tiene que ser descrucificado, pero también es el momento de la aparición de la luz milagrosa y de la muerte de San Andrés. Bien, el cuadro de Rubens pues procede de la composición, la toma el artista de uno de sus maestros, su maestro más importante, Otto Benius, ¿no? En un cuadro que él conocería obviamente muy bien, que estaba en Amberes, un cuadro que se pinta entre 1594 y 1599. La composición, como vemos, es muy similar, por no decir igual. Sin embargo, el tono es completamente distinto. Aquí estamos ante una obra maestra del último Rubens, ¿no? Del Rubens más veneciano, del Rubens más tizianesco, del Rubens más colorista, de pincelada más suelta, frente el sentido agarrotado que todavía tiene la composición y la manera de pintar el trazo pictórico de Otto Benius a finales del siglo XVI, ¿no? Esta es la gran revolución pictórica de Rubens que podemos ver en este cuadro, ¿no? Con toda claridad. ¿Qué es lo que hace Rubens? Pues es dotar a sus figuras de una enorme expresividad, de darlas una importancia enorme al gesto, a la retórica gestual. Introduce las pasiones, ¿no? Los movimientos internos del alma, eso que realmente hacían los pintores barrocos, los grandes pintores barrocos, ¿no? Como es el caso de Rubens. Y aquí lo estamos viendo con toda claridad en el gesto del personaje a caballo, el gesto de las mujeres y toda la composición. Pero sobre todo el gesto de San Andrés. El gesto de San Andrés, Rubens lo ha sacado de una de las grandes esculturas helenísticas de Roma. Rubens, por supuesto, estuvo muchos años de su vida en la ciudad eterna. Esta imagen era conocida por él seguramente de manera directa, también a través de la infinidad de grabados que se hicieron. Era quizá la escultura más famosa de la antigüedad en estos momentos. Y sobre todo, el Laoconte era una expresión, y ha sido siempre, incluso hasta nuestros días, la expresión por excelencia de la imagen del dolor, ¿no? De la crispación. Es una historia que procede de la Eneida de Virgilio y que muestra esa idea ¿no? de el rostro de este sacerdote, ¿no? Del Laoconte, con una fuerza expresiva del dolor bien clara, ¿no? Aquí vemos la escultura del Laoconte, hoy conservado en los museos vaticanos, y en un grabado de la época. Entonces, Rubens, ¿qué hace? Rubens coge la composición de Otto Benius, la estudia y la intensifica a través de ese prodigioso uso, digamos, de el color, de la pintura colorista, la pintura como mancha, ¿no? Que ha aprendido en Tiziano, y en la pintura veneciana, y le añade esa expresividad barroca propia de ese momento del año 38-39, previo a su fallecimiento, y lo introduce todo en este cuadro. Este cuadro estamos viendo el dolor, estamos viendo también la esperanza en la salvación a través de la aparición de la luz divina, el tema esencial para la teología y la idea de la religión católica romana del momento de el valor de las imágenes y del valor de la predicación, ¿no? San Andrés está predicando
la buena nueva, y eso le va a costar la vida. Entonces, todos esos son los elementos que hacen de esta obra, que es una obra de gran envergadura, con ese, como digo, fantástico marco que fue también encargado por Van der Burgt a artífices flamencos en Madrid, ¿no? También se sabe bien, y es uno de los grandes marcos también del barroco, ¿no? No se suelen conservar los marcos de los cuadros, sobre todo en España, hace que esta obra sea una obra en sí integral, una obra absoluta de la expresividad del barroco. Bien, quiero terminar volviendo a algunas imágenes que hemos visto, como este San Andrés de Diquesnois. Vemos la interpretación que hace Diquesnois de la imagen de San Andrés basada en el Laoconte, pero dotada de ese clasicismo propio de la escultura y del arte francés del 17, son como dos versiones no distintas de esta manera de concebir el dolor desde un punto de vista barroco y desde un punto de vista clásico. Sin embargo, a la derecha, en el techo, la cúpula de San Andrés del Quirinal, hecha pues a principios de los 70 del 17 por el gran Bernini. Estamos viendo un sentido triunfal de la ascensión de San Andrés en una imagen expresiva también basada en el Laoconte. Quiero terminar con un cuadro del Museo del Prado magnífico, un cuadro de Murillo, más tardío, entre el año 75 y 1682, el martirio de San Andrés, de esa fase final también de Murillo, esa fase vaporosa, como se ha dicho, que es quizá la gran influencia de este magnífico cuadro de la Fundación Carlos de Amberes en la pintura española. Muchas gracias.